Tardes. Muy buenas noches para quienes ya están en otro uso horario. Mi nombre es Elmira May, soy parte del equipo de la oficina de la UNESCO en Montevideo, en mi caso a cargo de educación, y voy a estar haciendo la moderación de la sesión, que tiene como objetivo reunir distintas miradas para conversar, ¿no? Sobre lo que son las políticas de acceso a la información y las leyes de acceso a la información y de cómo fomentar la inclusión de los jóvenes en ellas, ¿no? Y también qué deberíamos, o cómo deberíamos preparar a los jóvenes, o cómo deberíamos prepararnos todos a través de herramientas de educación y de concientización en estas habilidades que son necesarias para tener una participación responsable y activa, ¿no? Entonces, para tener una sesión muy productiva y darle todo el tiempo que se merece, voy a ir presentando muy brevemente a nuestros panelistas y después vamos a pasar a la apertura formal para luego tener un panel de intercambio que sea lo más informal, donde todos nos sintamos muy a gusto y tengamos esa libertad de intercambiar ideas, opiniones para saber cómo construir. Entonces, en el orden en el que me lo indicaron, voy a presentar a Blanca Lilia Ibarra Cadena, que es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México. Blanca es licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Periodismo. Tiene una maestría en Administración de la Calidad de la Gestión Pública y es maestranda en Gobierno y Administración. Blanca también ha dedicado más de 30 años de su vida laboral a los medios de comunicación y ha tenido cargos directivos en prensa, radio y televisión. Ha sido directora general del canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y directora de información a medios de los estados de la Presidencia de la República, y como si eso no fuera suficiente, directora general de comunicación social del Congreso del Estado de Puebla. Así que es un honor, Blanca, con toda esa experiencia y esa formación. Actualmente, bueno, desde 2018 ha sido designada como comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Tenemos también, bueno, muchas gracias Blanca de nuevo y un honor. También tenemos a Miriam Liliana Levin, que es defensora del Defensor Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. Miriam es una periodista especializada en periodismo de investigación, fundamentalmente en radio y televisión. Desde junio de 2020 es la defensora de la Defensoría del Pueblo de la Argentina. Miriam ha sido nominada en 7 oportunidades al premio Martín Fierro, que es algo muy conocido para los argentinos y para todos los que vivimos en el Río de la Plata, en las categorías Mejor Labor Periodística en Televisión, Radio y Cronista. Su trabajo Malvinas, la guerra que nos alejó de las islas, ha estado nominado para el premio de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Bienvenida Miriam y muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también a otra Miriam, que en este caso es Miriam Blarco, que es secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú, Concor TV. Miriam es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un posgrado en educación a distancia y es candidata a magíster en estudios de género. Miriam se desempeña actualmente como secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, que es la entidad responsable de ejecutar políticas que contribuyan al cumplimiento de la Ley de Radio y Televisión, la Ley 28.278, así como de promover las buenas prácticas en la radiodifusión de televisión y sonoras de señal abierta de Perú. Es docente también en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima, donde dicta cursos de legislación en comunicaciones y ética profesional. Bienvenida y gracias, Miriam. Después tenemos a Mariana Ochs, y Mariana me dirá si pronuncié bien el apellido. Mariana representa al Instituto de Palabra Aberta de Brasil. Mariana es diseñadora, periodista y especialista en tecnología educativa. Luego de haber desarrollado su carrera como directora de arte de revistas, se convirtió en una innovadora de Google certificada, trabajando en la fluidez digital, la transformación digital de las escuelas en Brasil. Van a ver que habla muy bien castellano también. Es coordinadora de Educamedia, un programa del Instituto Palabra Aberta, y coautora de el Media Literacy Guide. Perdón. Bienvenida Mariana y muchas gracias.
Y por último dejamos al único representante masculino de nuestro panel y más joven, que es Ludwig Espitia, que es conferencista juvenil y youtuber de Colombia. Ludwig ha estado trabajando con UNESCO Montevideo en la creación de una alianza con un grupo de influencers, que son jóvenes latinoamericanos que tienen muchos millones de seguidores en sus cuentas, eso nos consta a todos, todos quienes conocemos el fenómeno de los youtubers y los influencers, para dialogar con sus audiencias sobre la seriedad de compartir contenido no verificado a través de las redes sociales, que es otro de los temas que vamos a abordar en el panel. Ludwig es estratega digital, diseñador gráfico profesional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Tiene experiencia internacional en comunicación digital, mercadeo, e-learning, diseño web, producción de video, animación e ilustración. Se ha desempeñado profesionalmente en Latinoamérica, Reino Unido, Estados Unidos y China para diversas industrias y entidades. Bienvenido, Ludwig. Y bueno, y cerramos nuestra presentación de panelistas con Amelia de Champs, que es periodista, que nos acompaña desde República Dominicana, y a quien yo tuve ocasión de conocer hace muchos años. Amelia probablemente no se acuerde en otras vidas, y Amelia es una muy reconocida periodista dominicana y ha estado presentando un programa de televisión que ha producido la mayor parte de su periodismo de investigación basado en las disposiciones de las leyes de acceso a la información. En particular, la muestra se ha convertido en un espacio de promoción de los derechos protegidos por la ley entre el público en general. Así que bienvenida y muchas gracias también a Amelia. Y habiéndolos presentado a todos y agradeciéndoles de nuevo por acompañarnos esta mañana, voy a presentar a mi directora, la señora Lidia Brito, que es la directora de la oficina de la UNESCO en Montevideo. Bueno, puedo decir muchas cosas de Lidia, pero bueno, de su larga carrera como ingeniera forestal, doctora, etcétera, docente, ex ministra en su país, la acompaña, tiene un largo CV que la acompaña, pero sobre todo, bueno, es nuestra directora y alguien muy reconocido en la región por el apoyo a todos los trabajos en las distintas áreas de trabajo de la oficina, más allá de su área de expertise, que es las ciencias. Así que, Lidia, muchas gracias por acompañarnos y te damos la palabra para que des por inaugurada la actividad. Muchas gracias, Elmira, y gracias por las palabras. Si ustedes vieron, no dice que hablaba bien castellano. Y la verdad es que voy a hablar mi portuñol, pero la verdad es que un gusto estar con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas que están con nosotros acá. Y la verdad, una palabra de mucho agradecimiento a los panelistas, ¿no? A todos ustedes que están con nosotros hablando de un tema muy cercano a la UNESCO y muy central a nuestro trabajo, que es la alfabetización mediática e informacional para los jóvenes, ¿no? Como un pilar fundamental en algo que la UNESCO trabaja mucho y defiende mucho, que es el diseño y la implementación de políticas de acceso a la información. Finalmente, este evento de alguna manera cierra una semana, una maratón de actividades en la celebración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, pero cierra abriendo, porque la verdad es que en octubre, un poco más tarde, tenemos de 24 a 31 la semana que está precisamente conectada con la alfabetización mediática e informacional. Entonces, como que escogemos y invitamos a estar con nosotros hoy, porque queríamos que este cierre de esta semana de acceso a la información pública pudiera ser también, digamos, el inicio del movimiento que queremos tener en la semana de 24 a 31 de octubre, a donde de manera mucho más profunda vamos a abordar el tema de alfabetización mediática. Decir también que estamos acá también por mis colegas, por Sandra, por Zelmira, por todo el equipo, Cecilia, ¿no? Los colegas que tienen compartido y apoyado en hacer este movimiento. Nos acreditamos que es fundamental realmente a través de debates profundos y de reflexiones
ser capaz de en base en eso, construir acciones conjuntas. El cambio, la transformación se hace haciendo cosas en conjunto, pensando en conjunto, co-diseñando, co-construyendo, y no podríamos tener un panel de mayor lujo que ustedes, ¿no? Porque trae realmente visiones y perspectivas y acciones en el terreno que vienen de varias dimensiones de esta agenda tan importante que es la alfabetización mediática, y en una perspectiva de juventud y en una perspectiva del derecho a saber, porque cuando hablamos del acceso a la información, hablamos del derecho a saber, el derecho, si queremos ir más profundos, el derecho humano a la ciencia, al conocimiento, que nos permite como sociedades y como individuos, como parte de esas sociedades, efectivamente tomar las decisiones más, digamos, más importantes en esa perspectiva de responsabilidad, por un lado, pero por otro lado también de no aceptar lo que nos dicen y poder decir quizás podemos hacer de manera diferente. Y en ese sentido, los jóvenes tienen un papel fundamental. Tienen ese papel de pensar diferente y de nos ayudar a nosotros un poco más grandes a no tener miedo de hacer las cosas de otra manera. Entonces, este panel para mí tiene esa muy linda combinación de tomadores de decisiones, de defensores de derechos, al mismo tiempo de comunicadores, ¿no? Y de personas que todos ustedes en vuestros lugares están haciendo cosas de manera diferente. Entonces, la verdad es que muy alegre de estar con ustedes acá. Tenemos este compromiso realmente de continuar a fortalecer la educación para la ciudadanía, y alfabetización mediática hoy es parte de eso, es una parte central de eso. Tenemos programas que estamos conectando con docentes, y por eso, Mariana, qué bueno saber que podemos trabajar juntos en eso. Con Ludwig hemos hecho mucho trabajo con la juventud y utilizando el poder de los influencers, ¿no? Para abrir espacios de reflexión. Y con todos ustedes, Miriam, Amelia, las dos Miriams y Blanca, la verdad es que trabajando en otros aspectos, promoviendo más do que nada la importancia de este derecho a saber, la importancia de defender el derecho a la información y la importancia de promover y implementar leyes en nuestros países, en nuestra región, que permite eso, pero más do que nada también poder contextualizar en un espacio virtual que vivimos hoy cada vez más, y que esta pandemia nos ha mostrado cómo es importante, más do que nunca, esta alfabetización mediática y este acceso a la información que puede efectivamente ayudarnos a combatir las fake news, la desinformación, y al mismo tiempo nos permite también ser conscientes de aquello que es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Así que muchas gracias y un placer estar con ustedes este tiempo. Gracias. Ahí está. Bueno, Olivia, muchísimas gracias, y bueno, sé que te vas a quedar ahí escuchándola muy entusiasmada, al menos en la medida que el tiempo te lo permita. Y bueno, para darle un poco para ir empezando a hacernos pensar hacia dónde tenemos que ir en esto de cómo estimular la participación de los jóvenes, si es que lo estamos haciendo, si es que no lo estamos haciendo. Un poco rescatando todo lo que Lidia decía, esto de cómo ejercer una ciudadanía plena en el mundo actual, nos hace pensar sí o sí en que tenemos que estar formados como ciudadanos digitales, ¿no? Hoy un ciudadano global tiene necesariamente que ser un ciudadano formado para el mundo digital, si no, no tenemos capacidad de acceder a toda la información, de ejercer todos nuestros derechos. Entonces, un poco quisiera saber, y ahí vamos a ir organizándonos, y quizás voy a empezar por el joven del grupo, si creéis, Ludwig, y sobre todo, porque aparte has trabajado estos temas,
de que si los jóvenes están involucrados o se están involucrando en esto del acceso a la información o políticas de acceso a la información pública. ¿Tú cómo lo ves desde tu experiencia? Bueno, primero pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos acá. Es un honor estar con ustedes. Bueno, pues ahí se juntan muchos temas que como para dar un poco de contexto, yo he trabajado en diversos temas con reducción de la violencia, con derechos sexuales y reproductivos, ahorita con desinformación, todo como relacionándolo con influenciadores digitales que normalmente son jóvenes y estos temas digitales. Y digamos que es un proceso que normalmente se toca con todo el acceso a la información y la alfabetización siempre se toca. Acá se juntan varias cosas. En marzo comenzamos con dos cosas fundamentales con la oficina Montevideo. Hicimos esta estrategia con influenciadores digitales que digamos que pues hubiéramos querido que hubiera sido a mayor escala, pero pues fue algo que se hizo casi que en tiempo récord. Con contenidos de UNESCO, del PNUD, de videos, de compartir con los influenciadores y sus audiencias qué cosas se debían hacer, porque fue justo en el pico de la desinfodemia. Simultáneamente hicimos un documento con París que es Desinfodemia. Eso sí está súper recomendado, que si no lo conocen se lo recomiendo. Está en francés, inglés y español, por si de pronto siempre queda haciendo falta el portugués, por lo que estoy viendo, pero es muy bueno porque como que resumió muchas de las cosas que están, cómo clasificar los temas de desinformación, pero pues también con casos alrededor del mundo, y por eso nos damos cuenta que está pasando como en general con todos los jóvenes en todo el mundo. Entonces hay muchas cosas en común, pero para no alargarme mucho en ese tema, porque siempre se me vienen como demasiadas cosas al mismo tiempo cuando son estos temas, sí siento que, o sea, los jóvenes están protagonizando estas situaciones al punto de que uno de los grandes hallazgos que tuvimos en marzo con esa estrategia fue que los jóvenes son los que le están enseñando a los adultos. O sea, que es un caso un poco que rompe paradigmas, pero este caso de la desinformación y el COVID fue un ejemplo de eso, en el que los niños les están explicando a los adultos que no compartan cosas de donde no tienen fuentes. Entonces a mí me pareció un ejemplo, pero pues entre otras conclusiones, es uno de esos cambios de paradigma importantísimos. Pero bueno, no sé, si vamos avanzando y ahí les voy contando un poco más. Conocemos muchas de esas iniciativas, pero entonces ahora quizás pasaría a preguntarle tanto a Blanca como a Miriam. Las dos tienen además, bueno, a las dos Miriam, y las dos empiezan el apellido con L, pero a Blanca y a Miriam Larco, ya más desde la gestión, ¿cómo ven ustedes, desde ese otro rol, el involucramiento de los jóvenes, si lo han logrado, si lo han intentado y si lo han logrado, o cómo lo piensan estratégicamente, ¿no? Estas cosas que contaba Ludwig, cambiar esa cabeza de a veces que son los jóvenes los que les están enseñando a los adultos. Entonces, no sé, Blanca, por orden alfabético, si querés primero tú y después Miriam Larco. Claro, muchas gracias. Buenos días, un gusto. Bueno, buenos días aquí en México, buenas tardes y buenas noches en sus países. Muy interesante esta pregunta que planteas porque constituye un gran reto, sobre todo para los organismos garantes de los derechos de acceso a la información y protección de datos. A través de distintos estudios hemos advertido que no hemos logrado alcanzar a que la población primero conozca el derecho y segundo utilice el derecho a saber. En ese universo de población, desde luego, están los jóvenes. El INAI aquí en México ha trabajado distintos proyectos para buscar estrechar lazos y conectividad, digamos, con los jóvenes a través de las instituciones educativas de educación superior, teniendo participación no solamente en las ferias del libro, por ejemplo, que es un espacio natural donde podemos conectarnos con los jóvenes. Hemos llevado a cabo concursos, por ejemplo, tenemos 19 concursos en el instituto que, entre otras cosas, promovemos que los jóvenes, digamos, se involucren en estos temas para que puedan presentar proyectos y de alguna manera también a partir de ello irlos llevando a que se vuelvan multiplicadores del conocimiento del derecho a saber. Tenemos, por ejemplo, ensayos universitarios, concursos de spots de radio,
hay también de cuento juvenil, de ciberconvivencia responsable. Entonces, son algunos de los actos, de las actividades que hemos desarrollado desde el INAI, porque creemos y estamos convencidos que es necesario impulsar también el análisis y participación de los jóvenes y que se involucren en estos temas como también para buscar que sean un mecanismo de control ciudadano para las autoridades. O sea, no solo se trata de alfabetizar a los jóvenes en términos de lo que consumen de información, de cómo impulsar, digamos, el conocimiento, la alfabetización mediática, pero también desde una perspectiva crítica, ¿no? Que aporte. También queremos que se involucren en los asuntos públicos y que exijan rendición de cuentas a las autoridades y que desarrollen capacidades también para impulsar políticas públicas. Es decir, creo que ahí está nuestro talón de Aquiles en cómo logramos, digamos, que el joven se interese, por un lado, que vea en la utilidad de su vida cotidiana el ejercicio del derecho de acceso a la información, pero también que busque ser digamos, un eje central en el desarrollo de las políticas públicas y de los programas de gobierno. Es muy importante también que se desarrolle el pensamiento crítico de los jóvenes, que verifiquen las fuentes. Hoy que hablamos de la infodemia, ¿no? Donde la UNESCO ha sido un tema que nos ha permitido también a muchos que desarrollemos actividades, que veamos análisis, que estemos creando estos foros de discusión para que también la sociedad en general reciba información con fuentes verificadas y que estemos en esta pandemia tratando de impulsar a todos los sectores de la población, no solamente a los jóvenes, sino a aquellos grupos también de migrantes, a aquellos grupos de indígenas, donde también hay muchos jóvenes, aquellos grupos que están en condición de vulnerabilidad y que necesariamente requieren tener todas las herramientas y conocimientos suficientes, uno, para ejercer derechos, dos, para tener conocimiento, para tomar mejores decisiones, y tres, desde luego, para contribuir en su entorno social y en su comunidad para crear sociedades más igualitarias, más justas y un mejor desarrollo. Yo dejaría ahí mi primera intervención. Gracias, Blanca, pero fue muy completo porque te tocaste muchos de los temas que tenemos para discutir. Y bueno, le pediríamos entonces a Miriam a ver cuál es la experiencia que han tenido en Perú con este involucramiento o el intento por involucrar a los jóvenes. Bueno, muchas gracias. Saludamos a UNESCO por este espacio de aprendizaje y de compartir experiencias. Bueno, en el Perú, desde el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, hemos levantado mucha información sobre la situación de los jóvenes y los niños y adolescentes sobre el tema de acceso a la información. Vemos que hay una sobresaturación de información, ¿no? Si bien hay un acceso total a medios, sobre todo a la televisión, al Internet, que se vuelve el segundo medio más usado por los jóvenes, sobre todo YouTube y Facebook, vemos que hay un gran acceso, pero hay una gran información, como dice UNESCO, infodemia, no confiable. Y esto de la mano con una brecha digital existente donde prima el acceso, sobre todo digital, en zonas urbanas, en la capital, y donde esta brecha implica también una brecha desde la clase social, desde el género, desde las diferencias culturales. Entonces, frente a esta situación, nosotros del Concord TV reconocemos que el acceso a la información, la gran información que existe y la destreza de los jóvenes en el acceso a esta información no es suficiente, porque no tenemos que olvidar que son sujetos de derecho, pero vulnerables. Entonces, en esta lógica, para nosotros en el Consejo ha sido básico trabajar en alianza con instituciones como consejos consultivos de niños y adolescentes, que están organizados en el Perú desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y también desde municipalidades, gobiernos locales, donde se identifican a niños líderes de todo el país y se reúnen luego para capacitarlos. En esta posibilidad de capacitar y dar información, hemos trabajado en su derecho a la alfabetización mediática, en dar información sobre sus derechos como ciudadanos frente a la comunicación y la capacidad reflexiva frente a contenidos de medios de comunicación. Pero esto paralelo con políticas públicas, porque sabemos que si no hay voluntad política, las leyes,
las normas no se aplican. Nosotros en el Perú tenemos una gran cantidad de normas que facilitan la comunicación y el derecho a la comunicación, pero como bien lo han señalado, nos falta todavía trabajar en el conocimiento y el ejercicio de los derechos. Y los jóvenes pues se pierden entre tanta información, información además acompañada por fake news y la posverdad, que implica también aquella información que empata con el interés que ellos tienen. Y hoy en día el interés que ellos tienen es básicamente entretenimiento de amigos, de abrir perfiles en Facebook con gente que ni conoce, y lo que hay es un abandono muchas veces, no solamente en el hogar, frente a estos nuevos medios que ellos tienen gran acceso, sino también en la escuela. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, una de las cosas que sale en la capacitación, que los colegios, las escuelas, que no solamente deberíamos ser entendidas como aquellos espacios cerrados, pues no cuentan con un acompañamiento en la reflexión y capacitación frente a los medios. Los chicos son productores, los chicos tienen gran iniciativa, pero todavía nos faltan muchos espacios de formación. Entonces les contaba, tenemos un gran acercamiento a instituciones organizadas de niños líderes, pero también trabajamos de la mano con universidades, porque creemos que la comunicación no solamente debemos verla en relación con los medios, empresas, sino sobre todo con los futuros formadores de opinión, que son aquellos jóvenes que están estudiando comunicaciones. Entonces, desde Concord TV tenemos una gran red de comunicaciones en distintas facultades de comunicación, donde viajamos a nivel nacional trabajando con jóvenes en distintos temas, desde su derecho al ejercicio de la libertad de información, acceso a la información, pero también en temas claves, como es la violencia de género, la igualdad de género, sus derechos como niños y adolescentes, la situación en los medios, la ética en la comunicación. Entonces, bueno, y terminando como ya en mi participación, les decía que hemos trabajado en ese tiempo la política pública en un proyecto educativo nacional, que no ha sido fácil, por más que tenemos leyes, que el proyecto educativo nacional incluye el tema de alfabetización mediática, que no solamente es hablar de la posibilidad de hacer periódicos murales, de hacer face, de trabajar en producción, sino la capacidad de reflexionar sobre lo que están pasando y la relación de los jóvenes frente a los medios. Gracias. Gracias a ti, Miriam, y eso me hace pasar a Mariana, cambio un poco lo que traía en mente, porque, bueno, entiendo que Mariana tiene esa experiencia justamente de haberlo trabajado desde la educación, entonces quizás que nos cuentes tú, Mariana, cómo ha sido, cuál es la experiencia que ustedes tienen en cuanto a cómo involucrar o ayudar a los jóvenes a aprender para involucrarse mejor, ¿no? Me imagino que va por ese lado, que escuchamos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, por estar aquí en este panel tan cualificado. Es un gran honor para nosotros. Y quería presentar un poco nuestro proyecto, ¿no? Porque Brasil tiene incluso en la base curricular nacional, desde hace 1 año y medio más o menos, la alfabetización para los medios, el campo del periodismo y de los medios. Pero no hay recursos, no hay materiales, no se sabe mucho cómo hacerlo y sobre todo no hay capacitación para los docentes. Entonces nosotros tenemos un proyecto, el Instituto Palabra Abierta, que es una organización no gubernamental, tiene un proyecto que se llama Educamedia, que fue lanzado hace 1 año, un poquito más de 1 año, y trabajamos con 2 objetivos. El primero es la concienciación de la sociedad en general y en particular el advocacy junto a los tomadores de decisiones para que se sepa lo que es la alfabetización mediática informacional y que se la entienda como un derecho de la niñez y de la juventud, que es un punto muy importante. Y sobre todo queremos hablar que la inclusión digital, Brasil es un país que tiene más celulares que personas, más celulares que gente. Entonces, estamos en un momento que la inclusión digital no trata tanto del acceso al medio, a la internet, sino de la calidad de la experiencia que uno tiene una vez que consigue accesar la información, ¿no? Y sabemos que es muy necesario asegurar que haya equidad en ese acceso más cualificado, el entendimiento de qué hacer con la información, cómo pensar críticamente sobre ella, y encontrar las cosas que uno necesita para aprender, para estudiar y para tomar sus decisiones. Brasil es un país enorme, muy desigual,
que tiene una red de educación pública muy grande y muchas veces le falta el acceso a la Internet. Entonces es muy urgente trabajar con estas posibilidades de entender que ese es un derecho y no solo el acceso, pero el entendimiento y la experiencia que uno tiene al accesar. Y sabemos entonces, Lidia hablaba del derecho a saber, ¿no? Entonces nosotros trabajamos a partir del derecho a saber, pero entendiendo que tenemos que saber cómo pasar de la abundancia de información, de la hiperinformación al conocimiento, que es una cosa bien distinta. Y por eso nuestro segundo pilar de actuación es la capacitación del profesorado. Nosotros somos un proyecto educativo y trabajamos mucho con la formación de profesores de la básica, ¿no? Y entendemos también que la alfabetización mediática e información no es solo algo que aprendemos, pero sino cómo aprendemos. Y es central a la manera de aprender y de enseñar en el siglo XXI. Entonces, trabajamos con capacitaciones presenciales. Ahora vamos a empezar nuestro primer curso online y toda una serie de contenidos que está en nuestro sitio para profesores, para explicarles cómo poner la educación mediática, la alfabetización mediática informacional, junto al currículo de las demás disciplinas, de las demás áreas del saber, como una práctica diaria, como la posibilidad de traer textos auténticos y pensar críticamente sobre los medios como una forma de aprender el contenido de las demás disciplinas. Porque además resulta muy raro, casi nunca va a resultar que la escuela tiene un espacio para poner una clase de media literacy, de alfabetización mediática o de medios, quizá en la escuela particular, pero no es muy común. Entonces, con esos talleres nosotros intentamos mostrar cómo integrar esta alfabetización al currículo de todos los días como una capa, como si fuera, y nuestros materiales siempre tratan de eso. Y además queremos mucho pasar del derecho a saber a la posibilidad de actuar con esta información a través de los medios, con los medios, para efectuar cambios en la sociedad. Entonces, todo nuestro currículo trata de tres pilares: de leer, escribir y participar de una forma crítica, cualificada y ética y responsable en la sociedad hiperconectada, entendiendo que todos nosotros somos corresponsables por la construcción de un ambiente informacional más saludable y más productivo para todos. Entonces tenemos ahí cursos, materiales, formaciones que trabajan, y lo que pasa es que muchas veces vemos que al aprender sobre estas cosas, los niños les encanta y llevan para la casa. Entonces también el trabajo con las comunidades, con la comunidad educativa, digamos, por así decir, ampliada, es muy importante, porque muchas veces, como decía Ludwig, el joven se empodera con estas informaciones y lleva este conocimiento a sus familias, a sus comunidades. Entonces, nosotros te hemos visto pasar en Brasil y es una parte del trabajo que nos encanta. Eso se pasa con los jóvenes. Y ahí estamos. Gracias, María. Les invito a conocer, por eso, el sitio de educamedia.org.br, que tiene no sé, materiales, informaciones y... Sí, está para todos los participantes. Les Gracias, aviso que está en el chat, al comienzo del chat está el link que nos dejó Mariana para que puedan entrar a ver los materiales. Y bueno, y ahí las dejé a los medios masivos y al rol que tiene la comunicación más masiva, ¿no? En esto que hablamos de cómo involucrar a los jóvenes y cómo informar y cómo crear conciencia, ¿no? De la importancia del involucramiento de los jóvenes en esta participación informada y crítica y formada, y en el conocer sus derechos. Entonces ahí creo que tanto la visión de Miriam de Argentina, vamos a decir, y de Amelia, Miriam, te damos primero la palabra porque te veo primero en la pantalla, y luego de Amelia, como para saber cuál es la experiencia o cuál es el rol que ustedes creen que desde sus posiciones tienen en este sentido.
Gracias, muchas gracias. A mí me gustaría señalar que estamos en un contexto muy especial, en un contexto delicado, porque la pandemia de coronavirus dejó al descubierto que el acceso a la comunicación y a la información en la Argentina reveló que es un país desigual. A pesar de que los números no indicarían que fuera una situación tan crítica, porque por ejemplo 84 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 80 de cada 100 utilizan internet, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. La realidad es que ante el aislamiento social preventivo y obligatorio que tenemos en Argentina desde marzo pasado, esto fue 3 días después de que niños, niñas y adolescentes empezaran el ciclo lectivo, reveló una realidad en la que padres y madres obligados a desarrollar teletrabajo desde sus casas convivían y conviven todavía en espacios reducidos y de manera permanente con hijos e hijas que tienen que asistir a clases de manera virtual y se ocupaban durante largas horas los dispositivos que tenían disponibles. Es decir, que una parte de la familia tenía que liberar esos dispositivos para que la otra parte pudiera trabajar o educarse. ¿Y cuánta demanda hay en una familia? ¿Cuántos dispositivos? A veces hay solamente uno, un celular. Y además, ¿cuán confiable es la conectividad? Se revelaron entonces situaciones que todavía no fueron suficientemente estudiados, pero la cantidad de niños y niñas que quedaron fuera en estos meses del sistema educativo, y no estamos hablando de un fenómeno local de Argentina, porque se registró incluso en el nivel universitario de los Estados Unidos, es muy importante. ¿Sabemos cuántos muertos causó el coronavirus? 20.000. Sabemos que en este momento tenemos un 40,9% de la población argentina en situación de pobreza y un 10,5% en situación de indigencia. Pero todavía no se sabe la herida que el coronavirus, que esta crisis sanitaria dejó en el sistema y el proceso educativo. Desde la Defensoría del Público tenemos históricamente, a pesar de que venimos de una etapa de acefalía de 4 años y después una etapa de intervención, donde las acciones se vieron un poco paralizadas, tenemos una historia de relación, por ejemplo, con radios escolares. Formamos parte del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, que se reactivó hace pocas semanas. Asumimos en plena pandemia, en junio, el 24 de junio, en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio, y aún así impulsamos varias acciones que creo que apuntan justamente al desarrollo de audiencias críticas y activas. Y esto incluye a los y las jóvenes y niños y niñas. Estamos respaldando la red de radios escolares. Hay 368 radios escolares en la Argentina, donde los contenidos son producidos por los mismos niños, niñas y adolescentes. Estamos también respaldando el surgimiento de radios comunitarias, radios de pueblos originarios, y promoviendo experiencias televisivas gestionadas y producidas por jóvenes. Sin embargo, hay una gran deuda en cuanto a alfabetización mediática e informacional en la Argentina. Si bien hay carreras de comunicación con orientación en ese sentido, en la escuela media y obviamente carreras universitarias, todavía no ha ingresado a las aulas una formación específica en este contexto de hiperconectividad y de consumo por las audiencias de esas edades de contenidos exclusivamente por medio de plataformas digitales. Yo siempre digo que mi sobrino de 20 años no sabe lo que es un canal de aire, por ejemplo. No puede entender
por qué los canales tienen número, y tengo que explicarle que cuando yo era chica había un televisor que tenía una ruedita y que cada número de esa ruedita identificaba un canal. Él consume contenidos de televisión, sí, pero los consume por YouTube. Ellos producen contenidos. Él y su hermana de 15 años producen contenidos. Hay una interacción muy intensa y los y las consumidoras de esos contenidos y productoras de esos contenidos no están protegidos en el sistema argentino. Precisamente, y con esto termino mi primera intervención, una red de defensores de la niñez de 5 provincias señaló en un documento el 7 de septiembre pasado que le parecía conveniente justamente que la Defensoría del Público que encabezo se ocupara de resguardar los derechos y promover el conocimiento de los derechos de esta franja etaria, porque lo real es que la Defensoría del Público del sistema del sistema de medios audiovisuales en la Argentina no tiene competencia en lo digital, tiene solamente competencia en radio y televisión, y a partir de un decreto de la administración anterior se le recortó la competencia en contenidos emitidos por canales de cable que están regidos como si fuesen servicios de telefonía. En este sentido tengo que señalar que es muy importante en este contexto de pandemia un decreto del actual gobierno que determinó que tanto la televisión paga como la telefonía digital e internet son servicios públicos de carácter esencial. Y en este contexto en que la gente trabaja, recibe contenidos acerca del cuidado de su salud y se comunica por estos medios y se educa por estos medios, esto es fundamental. Gracias, Miriam. Y bueno, yo le había huido al COVID por gusto, porque después lo íbamos a hablar específicamente cómo había resultado en esta situación, si una oportunidad o solo nos había sumado o nos había abierto quizás un mundo de posibilidades y de alternativas y a un mundo desconocido, básicamente. Pero ya que lo trajiste a colación y que el tiempo va pasando, Amelia, cuando, además de conocer la experiencia de la República Dominicana, que es un país, o sea, creo que bastante diferente puede ser o no la realidad con Argentina, que también nos comentes, ¿no? Más allá de tu trabajo que viene de muchísimos años en estos temas, si en algún punto la pandemia, que no todos los países la hemos encarado de la misma forma, estos confinamientos nos han afectado en forma diferencial, ha representado un desafío adicional o una oportunidad para poner determinados temas sobre la mesa y para llegar a los jóvenes también de otra forma o con más impulso. Bueno, primero quiero agradecer la invitación, de verdad que es un honor compartir experiencias con personas de tantos países de la región y fuera de nuestra región, y a partir de ahí poder aprender y sacar quizá aspectos positivos que podamos implementar en nuestros países. Yo quiero empezar diciendo que todos sabemos que el derecho a la información es un derecho fundamental, pero el derecho a la información veraz, oportuna y pertinente. Y yo creo que eso es importante siempre tomarlo en cuenta, y los medios de comunicación tenemos que jugar un rol fundamental ahí, ¿no? ¿Qué información servimos a la población? ¿De qué manera? Y a partir de ahí se plantean una serie de preguntas. ¿Qué medios de comunicación? ¿Cuáles periodistas? ¿A través de cuáles plataformas? Porque el mundo nos está presentando una serie de desafíos que hacen que tengamos que conectar estos dos temas de una manera tan interesante. El acceso a la información y a la vez la necesidad de que se identifiquen mecanismos de alfabetización mediática para que nuestros jóvenes y adultos sepan incluso cómo decodificar toda esa información que está circulando a través de tantas plataformas y que pueda tomar decisiones, porque al final de cuentas es eso, que la gente pueda ser lo suficientemente crítica como para poder definir qué es importante, qué no, qué me impacta, de qué manera me impacta e incluso en qué creer.
en qué creer, que no necesariamente tienes que creer en una sola cosa, pero poder identificar esa información que no está siendo manipulada o tergiversada, y yo creo que eso representa un gran desafío para todos. Pienso que los medios de comunicación tenemos un rol fundamental en este sentido, tenemos que ser unos aliados de la sociedad y al final es como el juego de la gallina del huevo, la sociedad tiene que ser crítica, pero para que se interesen estos temas tiene que haber un componente importante que es el de la educación y la formación de la población para que pueda comprender y para que pueda incluso tener necesidad de absorber la información que medios como el que he trabajado hasta ahora o periodistas están sirviendo. Si no te interesa, no importa cuán bien lo hagamos, simplemente te vas quedando sin público. República Dominicana tiene una ley de libre acceso a la información pública que es la 200-04 que ha servido muchísimo. Es una ley que obliga a toda institución gubernamental o autónoma o que reciba recursos del Estado a que tenga que presentar información que sea requerida por cualquier persona, no exclusivamente por periodistas, con una solicitud formal ante un departamento que tienen que tener todas estas instituciones. Cualquier ciudadano puede solicitar información específica sobre uso de recursos, sobre nóminas. Esto ha servido mucho en un país como el nuestro, con serias debilidades institucionales y con grandes problemas de corrupción administrativa, como para poder tener acceso a datos que permitan posteriormente sacar conclusiones. Uno de los grandes desafíos que tenemos es lograr que la población en general entienda que esta no es una ley para los periodistas, que somos los que más hemos utilizado esta ley como recurso para poder revelar casos que posteriormente han tenido un impacto en la población que entendemos que ha sido importante. Pero también, y Lidia decía en su introducción, tenemos que tener la posibilidad de decidir qué aceptamos como la información que se nos ofrece, y hemos tenido casos emblemáticos como el primer caso en el que se solicitó, por ejemplo, información y los estudios que se habían hecho para realizar el metro de Santo Domingo, que fue un caso que se llevó en el programa en el que estuve trabajando hasta hace poco, y primero las autoridades se negaron a entregar información y después de que la justicia emitió un fallo, mandaron cajas y cajas y cajas de papeles, como entreténganse ahí con todo. Entonces, hay muchas formas también de aprovechar y independientemente de que hay una ley, si la autoridad no quiere entregar una información que considera sensible o que pueda ayudar a revelar posibles casos de corrupción, por poner un ejemplo de lo que puede estar ocurriendo, también hay quien identifica mecanismos para darle la vuelta a la ley, y tú tienes que tener una sociedad lo suficientemente crítica o interesada en ese tema para profundizar en lo que te están entregando y posteriormente buscar y determinar si entre todos esos papeles o toda esa información que te han entregado es una información que realmente importa o tienes que buscar otra fórmula. Dicho eso, creo que hemos ido aprendiendo a través de los años, y República Dominicana ha venido atravesando por una situación muy interesante. La pandemia del coronavirus nos ha encontrado en medio de una situación política muy sensible. República Dominicana tuvo elecciones en medio de la pandemia. Tuvo elecciones ahora en julio, pospuestas desde mayo. Tuvimos elecciones municipales en febrero, que por una situación de logística fueron suspendidas hasta marzo, y ahí empezó la pandemia. Y posteriormente, en mayo, teníamos elecciones presidenciales que por la pandemia se pospusieron hasta julio. Digo esto porque para un país tan pequeño, esto ha significado una situación extraordinariamente compleja desde el punto de vista de la información. Y nos encuentra en medio de una situación de mucha crítica social hacia la situación política que estaba atravesando el país, con un partido de gobierno que llevaba 4 años administrando el Estado de manera consecutiva, 4 periodos, perdón, consecutivos administrando el Estado, lo que trajo como consecuencia que una serie de movimientos sociales se estuvieran gestando en los últimos años. ¿Quiénes estaban al frente de esos movimientos sociales? Los jóvenes. Y creo que vale la pena ponerlo como ejemplo.
En los últimos años, República Dominicana lideró una lucha por aumentar el presupuesto para educación en el 2013, que se convirtió en un movimiento que fue ejemplar para la región, logrando que el gobierno cumpliera con lo que establecía la ley y asignara el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. No importa cuántos adultos había, ese movimiento fue liderado por jóvenes y quienes identificaron la estrategia de comunicación para llevar el mensaje a la sociedad fueron jóvenes acompañados de adultos que tal vez manejaban los temas de presupuesto, que daban la información dura, pero la manera de manejar esos datos y de llegar y de comunicar de una manera diferente realmente fue establecida por la juventud dominicana. A partir de ahí surgió un movimiento por el medio ambiente y protección del medio ambiente, también liderado por jóvenes. Y en el último año, en los últimos 2 años, a partir del escándalo de Odebrecht, que todos conocemos, República Dominicana resultó ser el país con la segunda mayor asignación de recursos para la corrupción del caso Odebrecht, siendo un país de este tamaño. Eso hizo que se fuera gestando un movimiento social tras la detección de varios casos de corrupción por los medios de comunicación, que también fue liderado por jóvenes y que se denominó Marcha Verde, que también este movimiento fue reconocido a nivel internacional porque al final movilizó a toda la nación. Ese movimiento Marcha Verde que criticaba la corrupción gubernamental y que al final involucró a tanta gente, también utilizó herramientas muy actuales, digitales, las redes sociales, para convencer a la población de que la corrupción no es un tema exclusivamente de los gobiernos, sino que es un tema de todos. Y para eso identificaron mensajes adecuados que le llegaron a la población. Hago mezclo todo esto porque al final creo que tiene todo que ver. Cuando llegamos a estas elecciones, la indignación social se estaba imponiendo y hubo un proceso electoral bastante complejo con las posposiciones que ya mencioné. La posposición de las elecciones municipales trajeron como consecuencia unas manifestaciones sociales que las empezaron 3 o 4 jóvenes con unos calderos frente al órgano electoral. Y ellos fueron atrayendo a otros jóvenes. Ahora, ¿cuál inquietud me trae todo esto? Primero, mostrarles el ejemplo de que la juventud en República Dominicana o un sector de la juventud ha estado empoderada. Pero también creo que la reflexión que me queda es, tenemos que identificar cuáles son esos jóvenes. En este momento se ha dado un movimiento muy interesante en el que podemos identificar que hay muchos jóvenes con una formación crítica, tal vez muchos de ellos de clase media, media alta, que antes no se involucraban en nada, que han estado participando, lo cual vemos como positivo porque regularmente en nuestro país quienes se movilizaban con otros criterios eran jóvenes de los barrios que luchaban por agua, luz. El tema y la discusión está siendo a otro nivel. Hemos visto a este mismo conjunto de jóvenes solicitar información a las instituciones gubernamentales para traducir esa información en mensajes lo suficientemente claros para que sus pares los puedan entender. Y eso también es fundamental porque a veces voy a incluirme, los medios tradicionales tal vez en algunos momentos nos hemos desconectado de la forma en que la juventud está entendiendo los mensajes. Y creo que en ese sentido en República Dominicana ese aspecto ha sido positivo. Ahora bien, me queda una inquietud y es el tema de la educación. A quienes hemos visto vinculados a estos movimientos o liderando estos movimientos, por lo general han sido jóvenes con una formación, una educación, qué bueno que crítica, pero sabemos también que han tenido una educación de calidad que los hace comprender y ser lo suficientemente críticos sobre algunos temas, y no es la realidad de toda la juventud. Lo positivo es que han podido arrastrar y conectar al pueblo en general y que han podido identificar la manera de conectar con ellos. Al final, los medios de comunicación, creo que en los ejemplos, puedo decir abiertamente que en varios de los ejemplos que he mencionado, hemos servido solo como mecanismo de transporte de esa información y de esos movimientos que ellos mismos han logrado generar.
porque se han convertido en olas tan importantes que no hemos podido quedarnos ciegos ante lo que ellos mismos han creado. Ahora, me queda la inquietud en este momento en el que hablamos de alfabetización mediática, de qué podemos hacer para, desde el punto de vista de la educación y la formación de nuestra juventud, poder insistir en que tengamos una sociedad cada vez más crítica, una sociedad más consciente de cuáles son sus derechos, porque eso es lo que hace falta en muchas ocasiones para que puedan, digamos, que mostrar los mismos niveles de eficiencia o que puedan llegar hacia lo que son nuestras aspiraciones. Tenemos aquí en República Dominicana, siendo un país tan pequeño, estos ejemplos que creo que han sido importantes, pero tenemos que seguir trabajando para que no se vea como una normalidad, que me digan lo que quieran y yo lo acepto, sino que necesitamos seguir trabajando desde los diferentes mecanismos de comunicación que tenemos para decirle a la gente qué desechar, qué aceptar, de qué manera puede intentar incluso acceder a diferentes fuentes de información para poder, al final de cuentas, tomar su propia decisión y no ir con la marea, que creo que es uno de los grandes desafíos que nos trae esta pandemia del coronavirus, por ejemplo, o las situaciones que día a día se nos presentan por el cúmulo de canales y medios de información que tenemos en este momento, que ahora estamos sobresaturados, como se ha dicho aquí en este panel. Y aquí dejo mi primera intervención. Bueno, Amelia, ha sido casi que muy abarcativa y como voy a empezar a darle la vuelta porque vamos a empezar a ser más propositivos que expositivos, hablabas de la educación y entiendo también esto de que a veces qué tipo de educación lleva a que determinadas personas tengan mayor participación porque tienen una mejor educación, hablabas de educación de calidad. Entonces, quizás un poco pensando en qué es lo que necesitaríamos a futuro, ¿no? Una educación que más inclusiva, menos, que menos elitista quizás, pues, bueno, que no sean unos que arrastren a otros, porque a veces también eso depende mucho del grado de identificación, del grado de, ¿no? Ahí Ludwig hace así con la cabeza, y bueno, el rol de quienes tienen esa llegada masiva a los jóvenes, como es el caso de Ludwig, porque también nos queremos ir de acá con algunas ideas de acción, entonces, desde lo que tú proponías, ¿cuál sería para ti la vía de poder mantener, pensando también en tu rol y en la realidad República Dominicana, pero pensando que esa es una realidad compartida por muchos países de la región, sino por todos, ¿qué sería, a dónde deberíamos apuntar, o a dónde se debería apuntar en términos de políticas públicas? Para ti, Amelia, yo lo nombré a Ludwig porque asiente, después lo voy a pasar a él. Ahora le quería escuchar. Perdón, yo pensaba que la pregunta era para Ludwig. Tú, repite, por favor, Selmira, la pregunta. Quería saber hacia dónde. Hacia dónde deberíamos ir como región, ¿no? En cuestiones muy concretas en esto de la alfabetización. ¿A quién le cabe la responsabilidad? ¿O cómo deberían orquestarse esas políticas públicas que nos garanticen a todos un derecho y un acceso a la formación y a la información, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad compartida del Estado y de la sociedad. En primer lugar, desde el Estado, Mariana hablaba hace un momento de los procesos de formación y, bueno, y varios de las expositoras anteriores, cómo desde la escuela tenemos que ir formando a ese ciudadano crítico y que tiene que ser conocedor del medio en el que se desenvuelve. Han desaparecido esos canales únicos de los que hablaba Miriam y ahora tenemos un escenario en el que elegimos lo que queremos ver, pero también sabemos que las plataformas digitales nos eligen a nosotros. Y en función de nuestros gustos y aspectos también nos muestran contenido que entienden que puede ser interesante para nosotros. Y no hablemos de un documental que se está haciendo famoso por ahí ahora mismo en Netflix, que te identifica y dice en función de tus gustos te va mostrando las noticias y tal vez hay una parte del espectro que te la estás perdiendo porque no estás yendo a los medios formales. Entonces, creo que desde la escuela hay una responsabilidad.
que tiene que ver con ir educando al ciudadano sobre cómo acceder a qué tipo de medios y de qué manera incluso identificar diferentes fuentes de información, que no podemos confiarnos en, en la información que nos dan exclusivamente. Si nos llevamos de pinchar todo lo que aparece en el teléfono, al final vamos a ver una sola parte del pastel. Entonces, la otra parte es la responsabilidad de aquellos que tenemos ya una formación y una educación, en el caso de los periodistas, por ejemplo, o las instituciones que trabajan con estos temas, de también utilizar nuestros espacios para ir formando a la gente. Yo siempre he creído que el periodismo no está solamente para denunciar, nosotros tenemos una oportunidad de educar a la población a través de las diferentes plataformas y sobre todo con ese acceso directo que tenemos a miles y miles de personas. No podemos desaprovechar la oportunidad de servir información de calidad y a la vez orientar a la población sobre estos temas. Yo creo que eso forma parte de nuestra responsabilidad como profesionales a la hora de ofrecer una información, incluso seguir atendiendo a eso que ahora parece mentira, que no era uno de los principios del periodismo, mostrar diferentes fuentes, entregarle a la población diversidad de opiniones para que la población se haga una idea propia de lo que cree o no de los actores que están involucrados en un tema, es volver al principio del periodismo. Pero eso en algunos casos ha ido desapareciendo. Yo pienso que la responsabilidad es de todos y que tenemos que ir trabajando en conjunto para que esa alfabetización mediática se dé y que tengamos ciudadanos conscientes de su realidad o lo suficientemente preparados para poder elegir lo que entiende que es correcto y descartar lo que cree que es incorrecto. Muchas gracias, Amelia. Y un poco en esa línea también es como alguien que llega a un público masivo o muy masivo, Ludwig, y habiéndote visto asentir en muchas de las cosas que comentaba Amelia, ¿cuál sería tu mirada y con tu rol de joven? Sabemos que sos un joven ya comprometido, pero ¿qué pasa con aquellos que quizás no están tan comprometidos y tienen ese rol y esa responsabilidad de llegar a millones de hogares con muchísima información a un público que es muy, muy vulnerable si no lo preparamos? Entonces, ¿cómo crees tú o cuál ha sido tu camino para orientarnos por hacia dónde debemos ir, ¿no? Sabemos lo que has trabajado con la UNESCO, pero más ya desde tu propia reflexión, ¿qué es lo que sugerirías? A mí me interesaba mucho escucharlas porque, bueno, hubo muchas cosas que mencionaron cada una que son muy importantes. Y principal, o sea, casi que prioritario y casi que siempre se va a ese tema, se tiene que partir del acceso a Internet. Y más en nuestra región, que es los que más tenemos que darle prioridad a eso. Entonces, pues eso es indiscutible que es la base de todo. Si no hay Internet, todo se dificulta. Hace como 2 años también hicimos con UNESCO algo en lo que recopilamos estrategias que se pueden hacer cuando no hay acceso a Internet y eso, pero inevitablemente, pues, por ejemplo, hay casos muy buenos como el de India en los últimos 2 años que ha demostrado cómo se pueden hacer rentables el acceso a Internet a zonas remotas cuando realmente hay alianzas fuertes entre el gobierno y los proveedores de Internet. Entonces, esas soluciones como que son muy específicas y que hacen que uno no parta desde el no tener acceso a Internet. Básicamente, si hay Internet, hay un desproporcionado avance en todo sentido. Pero ahí viene ahora el tema de lo que hizo visibilizar la pandemia, que en estos temas específicos lo que hizo fue adelantar procesos que ya venían sucediendo, sobre todo con educación. O sea, que hay 2 temas fundamentales que hizo que pues, la infraestructura digital de todas las entidades y todo, pues eso es algo, lo adelantó años, pero sobre todo el tema de la educación. O sea, nosotros, como lo han mencionado, de pronto lo han escuchado varias veces, que somos las generaciones ahora más educadas, peor pagas y potencialmente ahora vamos a ser las más desempleadas, como se está viendo ahí un poco la situación. Entonces eso nos habla mucho de los nuevos métodos de educación, el crecimiento de los cursos en línea sobre las carreras largas. El desempleo tiene un papel muy importante que juega ahí eso. Pero pues se está viendo un crecimiento exponencial en todas estas cosas de Udemy, de Creana, de todos estos cursos online que
que están capacitando un poco de gente de manera pues semiformal, formal, esos son métodos diferentes, pero que se está viendo un crecimiento altísimo, o sea, el crecimiento de estas plataformas son desproporcionados. Entonces, eso lo que hizo fue acelerarlo, o sea, realmente esto iba a pasar eventualmente, simplemente lo aceleró. Pero lo que sí fue fundamental en este año fue que la desinformación provocada por la pandemia nos fijó una pauta importantísimo en cómo debemos nosotros ver ahora la comunicación y la educación y todo eso en términos de proporción, de escala y de velocidad de transmisión de información. Porque digamos que yo ya estaba familiarizado con esto, pero la pandemia lo visibilizó y por eso ahora se tienen que ver las cosas en el contexto de estrategias de comunicación, por más básicas que sean, de que tenemos que pensar que hay información corta que se transmite en cuestión de horas a millones de personas, estamos hablando de 200.000 personas por minuto, o sea, son cosas que se salen de la proporción de lo que la gente normalmente tiene, pero se está aprendiendo a entenderlo cuando se viraliza información falsa y esas cosas. Entonces, uno de los principales retos, en mi caso específico, que pues, de hace más o menos como 5 años que se puso un poco más estructurado el tema de los influenciadores digitales, por lo menos en Latinoamérica, era que se entienda que eso no es un hobby de los jóvenes, o sea, esos son trabajos que se tienen que tratar como cualquier otro trabajo, como cualquier otra labor. Tienen tarifas, algunos que ya están en mayor escala tienen managers, tienen editores, tienen un poco de gente, entonces como que eso no es simplemente venga. No basta con tener un buen mensaje, no basta con tener una buena intención, sino que se tiene que pensar en un contexto de mercadeo, de publicidad, de cómo se va a difundir esto, por qué medio se va a difundir. Amelia ahorita hablaba un poco de los formatos y Mariana también hablaba un poco, bueno, ahí han mencionado varias cosas, pero que se tienen que ver en este contexto de cómo pensar estratégicamente la comunicación y los productos que se van a lanzar de este tema. Entonces, ahí importantísimo, no basta con tener un mensaje positivo, una buena intención o un curso muy bueno si no se sabe cómo se va a distribuir, que creo que eso es algo que ahorita se está descuidando muchísimo. Cada influenciador tiene su personalidad, tiene sus audiencias específicas, entonces no se puede hacer ahora solo como una gran pieza que se difunde como un comercial de televisión, sino que se tiene que pensar en las diferentes maneras de distribuir dependiendo de cada audiencia, de cada persona. Con lo que hicimos en marzo con los influenciadores y la desinformación, pues cada uno tiene que más o menos adaptarse a cómo habla cada persona, el tipo de audiencia. Veíamos cosas que toca evitar, por ejemplo, como que al difundir información, la idea es que tampoco los jóvenes o las personas empiecen a ver a los influenciadores o a los jóvenes o a los líderes como las grandes figuras de autoridad, porque nos pasaba cosas que ellos decían, bueno, no toca hacer esto, pero entonces les llovían cientos de preguntas sobre, bueno, y entonces esta noticia falsa es verdadera o no, esto es verdad, lo de la sal, que si se comen sal, que los tapabocas, que no sé qué. Entonces esas son cosas que toca mitigar, precisamente porque la idea es que ellos son como facilitadores, pero que no se vuelvan autoridades, porque o sea, hay muchos efectos positivos y negativos. Pero para finalizar ya, hay algo que fue una de mis grandes conclusiones con todo esto que hemos hecho este año, es que el acto y que se conecta un poco con la educación, el acto de desinformar es, por más negativo que sea, es un acto creativo. Y esto es un poco complejo de presentar. Es un acto creativo que tiene varias variables. Entonces pueden tener muchísimas motivaciones, desde hacer memes, alguien de 12 años, hasta intenciones políticas y geopolíticas que hay detrás, pero siempre hay un acto creativo, y mi opinión es que la única manera de combatir esos actos creativos es con creatividad, y por eso siempre se tienen que ver todas las soluciones en ese nivel de competencia. O sea, nosotros tenemos que competir al nivel de los, no me gusta verlo así, pero de los buenos y malos. Entonces, si estamos a estas magnitudes de desalfabetización o desinformación, pues tenemos que competir a esas magnitudes de soluciones.
Una buena mirada, no se me había ocurrido, me parece bien interesante el planteo y súper desafiante. Y un poco paso a Miriam Levin, porque hablamos un poco de por dónde también va, de cómo la inequidad también toca en mucho estos procesos, ¿no? Del acceso a la información y de la desinformación, que no sé desde tu experiencia y desde tu rol, y sobre todo cómo te parece, bueno, lo hablaba Ludwig, esto desde lo tan básico como el acceso a Internet, ¿no? Que es como el punto de partida de todo esto. Entonces, ¿cuáles son, o hacia dónde deberíamos operar regionalmente, y en base a la experiencia de muchos de nuestros países, cuáles deberían ser esas recomendaciones mínimas que habiliten esta participación más equitativa, más justa, ¿no? Y que nos tenga a todos y no solamente a los más privilegiados? Hablando siempre, sobre todo, de los jóvenes, ¿no? Sí, en el gobierno anterior se suspendió un plan que se llamaba Conectar Igualdad, que distribuía netbooks a los niños, niñas y adolescentes que estaban dentro del sistema educativo. Ahora se reanudó esa distribución y se habían, como en el programa Ceibal en Uruguay, que vos debes conocer bien, se habían registrado experiencias maravillosas, porque obviamente cuando hay 1, 2 o 3 chicos y chicas en una familia, que cada uno tiene su netbook, eso beneficia al grupo familiar. Recuerdo que como periodista, yo trabajé hasta hace 2 meses como periodista, fui a hacer una nota en Uruguay sobre el programa Ceibal, antes de que se implementara su equivalente en la Argentina, y me sorprendió ver cómo mientras el chico o chica lo usaba para conectarse, y la conectividad estaba en la plaza y cerca de la escuela, entonces le decían a la noche luciérnagas, porque se aproximaban a esos lugares donde tenían conectividad, y esto democratizaba muchísimo el uso de esta herramienta. Su cuñado, su hermano, lo usaba mayor, lo usaba para conseguir trabajo, y su madre se había enrolado en un taller literario. De manera que creo que esta es una iniciativa indispensable para democratizar el acceso a la información y a la comunicación, y también considero que una iniciativa del Ministerio de Educación de que las compañías den libre acceso a través de Internet a los contenidos educativos del programa Seguimos Educando, que es el programa virtual, el programa comunicacional por el cual el sistema educativo está en contacto con los alumnos a través de televisión, de radio, etc. La Defensoría también se ha sumado a esta iniciativa, promoviendo contenidos y produciendo contenidos que tienen que ver con el derecho a la comunicación. Pero también creo que este decreto que mencioné antes, que caracteriza como un servicio esencial Internet y como un servicio público, da cuenta de lo que tendrían que reconocer todos los gobiernos en la región, que tiene que ver con que hoy en día Internet es tan indispensable como el agua o la electricidad. Y después, obviamente, el consumo responsable de los contenidos y crítico de los contenidos que nos llegan a través de Internet y que consumimos todos y todas, tendría que estar promovido a través de los docentes, sin recargar, obviamente, la tarea que los y las maestras, los y las profesoras tienen en esta etapa, en que están 8 horas frente a una computadora comunicándose con los alumnos, tratando de contener a los y las alumnas y que no se produzca el desgranamiento o la deserción. Y desde la Defensoría del Público también, obviamente, tenemos talleres de capacitación sobre coberturas periodísticas responsables y decálogos para este contexto del COVID-19,
para temas que tienen que ver con niñez y adolescencia, para temas que tienen que ver con género, que es una enorme demanda que tiene la Defensoría en esta etapa. Ustedes saben que el movimiento feminista o transfeminista en la Argentina es muy potente, que a partir del 2015, en el que todas las mujeres y diversidades salimos a la calle para reclamar el ni una menos, el fenómeno de los femicidios todavía nos está atacando fuertemente y atravesando fuertemente como sociedad, pero por otro lado, sobre todo, las jóvenes y los jóvenes se han mostrado en redes sociales y en medios digitales profundamente activos cuando se señala alguna cuestión que tiene que ver con la vulneración de un derecho vinculado al género, ¿no? Acabamos de promover y de confeccionar junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia una recomendación sobre interrupción legal del embarazo. Ustedes saben que si bien en la Argentina estamos todavía luchando, como en otros países de Latinoamérica, por la legalización del aborto, en caso de violencia sexual, de que haya sido producto de un abuso sexual, este tipo de intervención es legal desde 1921. Sin embargo, desde los medios de comunicación esto parece ser bastante desconocido a la luz de cómo se titulan algunos contenidos. Por ejemplo, una niña de 12 años tuvo relaciones sexuales con su tío y pide la interrupción legal del embarazo. No tuvo relaciones sexuales con su tío, fue violada con su tío. Esto es una constante, pero es alentador ver cómo chicas muy jóvenes a través de las redes sociales corrigen estos titulares o estos zócalos televisivos. Es decir, hay una actitud muy proactiva, muy crítica de estas audiencias, que obviamente tiene que profundizarse. Nosotros, finalmente, voy a decir para terminar esta intervención, en una semana estamos lanzando la semilla de lo que va a ser un observatorio de noticias maliciosas y discursos de odio en la Defensoría del Público. Esta iniciativa se nos ocurre que es sumamente necesaria en este contexto de pandemia. La potencialidad de daño de estos discursos de odio y de estas fake news se nos reveló como una de las principales problemáticas que estamos atravesando como sociedad en el área de la comunicación. Hemos hecho todo lo posible desde la Defensoría para contrarrestar la difusión de contenidos falsos que promovían supuestas sustancias inmunizadoras contra el COVID-19. Hemos hecho una alianza con la red de periodismo científico y hemos producido un spot para contrarrestar aquello que se promovía responsablemente e incorrectamente desde los medios de comunicación. Vamos a continuar haciéndolo y hay un taller que estamos dando de manera virtual, por supuesto, sobre coberturas periodísticas responsables durante esta pandemia del COVID-19. Bueno, gracias Miriam y felicitaciones entonces por el observatorio y bueno, a las órdenes para apoyarte en lo que podamos. Y quizás volvería, ahí estoy un poco desandando el camino para llegar después a las notas finales, y volvería a Miriam y a Blanca, primero a Miriam y después a Blanca, un poco para preguntarle en esto que comentaba Miriam sobre la democratización de Internet, etcétera, porque me consta como que es un tema que de alguna forma, estrictamente hablando de la educación, desde lo que ha pasado en la educación en la pandemia, esto ha sido digamos, una de las limitantes de acceso a la educación no presencial, tanto en México como en Perú, según lo que yo sé por mis colegas, ¿no? Entonces, quizás partiendo de ese punto, desde esa base, ¿qué es lo que desde sus roles puede ser propuesto para que este tipo de barreras o este tipo de brechas, ¿no? Brechas de acceso,
nos habiliten de todas formas con qué mecanismos alternativos, qué aprendimos de la pandemia, de estos mecanismos alternativos para poder llegar y democratizar este acceso a la información, además de la formación necesaria para acceder a esa información y leerla en forma crítica y responsable, ¿no? Sí, para nosotros, bueno, la frase está muy dicha, la crisis ha sido una oportunidad para ver la situación de los jóvenes y su relación con los medios de comunicación. Como bien han dicho, no solamente es información, sino el conocimiento, no solamente es el acceso, la capacidad de manejar los medios de comunicación, volverse youtubers, manejar las redes sociales, sino también saber su vulnerabilidad dentro de esta situación. No solamente en el acceso, por ejemplo, hemos visto que lo más que usan en Facebook son temas de entretenimiento y relación con otros, y en esa relación con otros, los jóvenes se relacionan con personas mayores y personas desconocidas. Esa es su relación mayor en mi país. Pero también hemos visto en esta brecha que la zona rural es totalmente abandonada, ¿no? La brecha digital está ligada también a una pobreza extrema y también a un tema de género. Las mujeres en el tema de educación son las más perjudicadas. Cuando hablamos de educación, o sea, cuando le preguntamos a los chicos otra cosa en el contenido, porque no solamente creo que nuestra labor, en mi caso como ente que trabaja en el tema de contenidos, en medios y la relación con los contenidos, no solamente tenemos que garantizar el acceso, sino también siempre ver el contenido y preguntar a los jóvenes qué están viendo y qué les llama la atención. Por ejemplo, en los discursos de los contenidos que ven los chicos, se reconocen a ellos y a las mujeres como víctimas. O sea, ¿qué discursos estamos creando ahora que nos estamos viendo no como ganadores y sus personajes siguen siendo los ídolos sin ningún contenido, ¿no? Personajes ligados a la farándula, ¿no? Donde el estudio, donde el conocimiento no es importante, sino el dinero, ¿no? El cuerpo. Entonces, estas cosas salen en los estudios. Otro punto interesante también es identificar sus creencias, porque una cosa, vuelvo a decir, es el acceso, lo que están recibiendo, pero ¿qué están creyendo ellos? ¿No? ¿Qué gustos tienen? ¿A quién están imitando? Por ejemplo, hay toda una línea de globalización donde lo cultural, lo propio, la identidad se va abandonando en la juventud. Nosotros, por ejemplo, tenemos este gran problema donde lo moderno implica abandonar tu lenguaje, como ha sido el quechua, el aymara, porque resulta vergonzoso hablarlo así, porque los medios te han dicho que modernidad es abandonar tu cultura, tu identidad para ser más globalizado. El tema de las normas para nosotros es importantísimo. Como decía, Perú es uno de los países con más normas que tiene, pero la realidad que nos implica y que nos dice esta nueva crisis es que necesitamos hablar de la corregulación. No es suficiente una regulación, un Estado que da leyes, sino un compromiso también de los actores. Me refiero a los medios de comunicación, me refiero a los comunicadores en su conocimiento y ejercicio y cumplimiento de las leyes. Y una ciudadanía que pueda participar con un Estado que abra la posibilidad de procedimientos sencillos, de quejas, de defensa de derechos, que esto no signifique una censura, sino una protección a poblaciones vulnerables como todavía son los jóvenes. Jóvenes que se sientan, a Dios gracias, nosotros tenemos consejos consultivos de niños y adolescentes que le vienen dando herramientas para que puedan quejarse, pero una vez que se quejan, pues bajo el ejercicio de la libertad de información, pues se sienten aturdidos cuando los medios presentan pues sus derechos y hay un Estado que no los protege todavía en el ejercicio de sus derechos. Y finalmente esta crisis nos hizo descubrir que por más nuevas tecnologías que tengamos, la educación sigue siendo un gran tema de desarrollo. Nosotros antes de la pandemia ya teníamos un problema de más del 55% de docentes que no manejaban las nuevas tecnologías, que no entendían y se avergonzaban de decir no sé, no entiendo, ¿no? Frente al conocimiento de los chicos. Y también una realidad hoy día de un 30% de abandono de jóvenes en su universidad y sus estudios, sobre todo de mujeres, porque no tienen acceso a internet, porque tienen que trabajar y existe una crisis económica que nos ha traído la pandemia, y porque también la mujer todavía está entendida que debe quedarse en la casa y es el hombre que
se prioriza en cuanto a la educación. Entonces, el abandono universitario, el abandono en la escuela, el abandono en la universidad de jóvenes, también es una realidad que nos afecta. Entonces, hay muchos puntos que trabajar: información, normativa, participación ciudadana y educación. Gracias, Miriam y Blanca. Me imagino que las reflexiones pueden ser un poco similares en un país con las complejidades que tiene México y cuáles son esos desafíos y cómo los están enfrentando y cómo podemos aprender para enfrentarlos juntos, ¿no? Y que otros países nos acompañen también. En efecto, compartimos muchas experiencias de lo que se han vivido en estos países a los que han referido. Creo que República Dominicana, lo que nos ha compartido ha sido muy interesante. Al mismo tiempo, también coincido en cómo debemos de ser más creativos, debemos de buscar formas de ir tan rápido, tan acelerado como van las tecnologías, y en ese sentido, en México yo quiero dar algún dato que de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, lo que ha sucedido en temas de brecha digital, digamos, el sistema educativo en línea que se instrumentó dejó fuera más del 55% de los hogares. Este es un estudio del PNUD que creo que nos habla del gran reto que tenemos, porque al final del día, en este momento, frente a la crisis de salud que enfrentamos, lamentablemente el impacto no solamente ha sido en la salud y en las vidas de las personas, sino también en los niveles de empleo, en los niveles económicos, en los niveles de seguridad y en los niveles que tienen que ver con el impacto educativo. Eso tiene implicaciones en la formación de aprendizajes y de capital humano, y creo que debemos de buscar trabajar pues de manera, digamos, de alianza con organizaciones internacionales. Por eso yo celebro que el INAI recién firmó un convenio en esta semana con la UNESCO para que sigamos buscando y encontrando mecanismos de cooperación internacional para atender los retos y los desafíos que enfrentamos. Quiero decirles que aquí en México el Instituto Nacional de Transparencia en los últimos meses ha creado 3 plataformas que tienen que ver en aportar información de utilidad, oportuna, y que pueda también orientar a la gente sobre lo que está pasando en nuestro país. Una es sobre datos personales seguros, COVID-19, ahora que estamos utilizando pues, de manera muy amplia y creciente las redes sociales, las aplicaciones, los medios informáticos, es necesario también que busquemos que la gente esté consciente de la información que está compartiendo. Hemos creado también otra plataforma, un micrositio que se denomina Transparencia Proactiva, Conocimiento Público Útil, donde hemos tratado de identificar a partir de las solicitudes de información que se han recibido y desde luego a partir también de lo que se está generando en las noticias, en la información que está dando la autoridad sanitaria, concentrarla en un micrositio, ordenarla y ponerla a disposición para facilitar a que la gente pueda identificar, por ejemplo, en qué hospitales puede acudir en las distintas regiones de México, dónde puede encontrar pues aquellos medicamentos, en fin. Creemos que también hay que ser proactivos y estar generando, identificando la información para ponerla a disposición de la gente. Y el último micrositio tiene que ver con temas relevantes. Aquí en México, el mecanismo de comunicación del gobierno federal ha sido a partir de conferencias de prensa que dan las autoridades y voceros de la Secretaría de Salud todos los días, donde se está informando permanentemente pues cuántas personas han sido detectadas con COVID, cuántas personas han fallecido. Y en ese sentido, en este micrositio hemos integrado todas las conferencias de prensa para que facilite también el que la gente pueda pues ir viendo, conociendo la evolución de este problema de salud en México. Estamos convencidos que hay que seguir buscando establecer comunicación y alianzas con los medios que están formando y creando opinión pública, con las instituciones educativas, donde pensamos que los jóvenes no solamente tienen que trabajar en la participación cívica, sino también tenemos que pensar en la
formación de valores y en cómo como consumidores los jóvenes no solamente están recibiendo información que no siempre es la adecuada, también ellos son reproductores de la información. En ese sentido, como generadores de información, hay que seguir impulsando pues esta conciencia colectiva y estos mecanismos creativos para que estén en la alfabetización mediática, estén inmersos los valores de derechos humanos y que tienen que ver con asociados al fortalecimiento de la democracia y no solamente con ir a votar para elegir un gobernante, sino también con impulsar la conciencia de la no discriminación y lo que ya se mencionaba, combatir el discurso de odio. Es necesario por eso que pues a partir de estar compartiendo estas experiencias, establezcamos una ruta en común y sigamos buscando aquello que nos permita en nuestros países, en América Latina sobre todo, que enfrentamos problemas económicos también graves, encontrar las vías y las formas de cooperación internacional y de apoyo entre las organizaciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, la academia, desde luego, los organismos internacionales, para seguir construyendo, pues, no solamente en un ámbito de generar condiciones de respeto a los derechos humanos, sino la búsqueda también de mejores condiciones de desarrollo en momentos de crisis económica y de seguridad que ya estamos enfrentando y que se avecina, vendrán en mayor escala. Yo finalmente quisiera pues compartir algunos datos muy precisos ahora que tenemos a Lupe, que nos ha pues puesto a nosotros en una lógica de entender mejor el idioma de los jóvenes y de qué debemos hacer para alentar la responsabilidad digital, para buscar cómo estudiar, cómo los demás transmiten los medios para comunicar mensajes y cómo seguir impulsando el pensamiento crítico. Creo que los padres y los educadores también debemos tener un papel central en estas funciones del Estado y de las instituciones públicas. La alfabetización mediática e informacional no solamente se adquiere de golpe, es un proceso vivo, es una experiencia dinámica que hay que seguir impulsando y por eso creo que es necesario que trabajemos con todos los ciudadanos que no solamente están expuestos hoy a recibir información falsa, sino que sigamos emprendiendo campañas que vayan más allá de entender lo que está pasando, sino también de generar, como ya lo ha hecho pues la UNESCO a través de las 5 leyes de la alfabetización mediática e informacional, involucrar a los intermediarios tecnológicos, a los medios de comunicación, a los periodistas, digamos, a las organizaciones juveniles, para que podamos pues atender este reto que tenemos frente a nosotros. Muchísimas gracias y bueno, pues ha sido una gran experiencia el poder escucharles a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a ti por compartir con nosotros toda esa información. Y bueno, para cerrar, devolviéndole el guante a Mariana, que bueno, representa otra mirada, que es la de la sociedad civil organizada, y que también tiene mucho que ver con el tema que ellos trabajan, que es educación, ¿no? Educación y formación docente. Decías, hoy hablabas de esa mirada, como con la posibilidad de que la alfabetización mediática entre transversalmente en la educación, y cómo también puede ser un camino hacia esos otros temas que tienen que ver más con los derechos, con la participación de los jóvenes, ¿no? Claro. Quizás dejarte a las últimas reflexiones en ese sentido, y sobre todo en base al trabajo que ya han hecho, que han estado haciendo y que has compartido con nosotros hoy. Bueno, gracias, Elmira. Yo creo que mis compañeros en esta discusión tan rica han tocado ya en muchos temas importantísimos. Entonces creo que a mí me toca ahora hablar un poco de la escuela, ¿no? Porque creo que todos podemos concordar que la escuela tiene un papel muy importante, pero lo que nosotros pensamos es que una vez que hacemos, y concordamos en eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque en realidad es que no es suficiente dar a los niños 1 o 2 clases por año sobre desinformación y fake news y ya está.
¿no? Hay que tener un poco esta noción de que es una responsabilidad compartida y tiene que ser un hábito cotidiano en la manera que aprender. Y en este contexto de pandemia, de aprender en línea, claro que Ludwig hablaba de eso, que esto aceleró las desigualdades, por supuesto, y también puso en evidencia, aceleró la adopción de tecnología y puso en evidencia unas desigualdades cuanto al acceso, pero también, a nuestro ver, puso en evidencia muchísimo una deficiencia que ya existía en el modelo educativo. Necesitamos avanzar para allá de la educación que transmite contenido. Hay una educadora española, no me acuerdo su nombre ahora, pero voy a ponerle después en nuestra correspondencia, que habla de una educación bulímica, una educación que se ocupa de transmitir conocimiento para que los jóvenes lo devuelvan en la forma de un examen, ¿no? Y si hacemos así, no vamos a dar a los jóvenes la experiencia de utilizar críticamente los medios todos los días y aprender a decodificarlos, aprender a leer, aprender a decodificar, incluso los nuevos formatos a que estamos expuestos hoy día, inmersivos, interactivos, historias contadas con datos, historias contadas con memes. Todas esas cosas tienen que ser decodificadas y tenemos que entender quién las está contando y con cuál intención. Entonces, es muy urgente disminuir la distancia entre lo que los jóvenes hacen en su vida particular, afuera de la escuela, consumiendo cosas en YouTube y actuando en los medios, produciendo, y lo que pasa en la escuela. Entonces, en eso estamos nosotros ocupados, y intentando hacer con que todos los profesores de todos los temas se ocupen de capacitarlos para leer, para escribir y producir, por ejemplo, contranarrativas contra el discurso de odio. Y no importa si es una clase de ciencias, si estamos aprendiendo a leer los datos y los mapas y los gráficos, y qué intenciones y qué historias se ocultan por detrás de estos mapas en una clase de ciencias, o si estamos hablando de contranarrativas y discurso de odio en la historia, comparando, por ejemplo, la xenofobia y el prejuicio que se puso ahora contra las personas de origen asiática, porque la prensa hablaba de un virus chino, y eso se pasó en otros momentos en la historia, contra los judíos en la Edad Media. Entonces hay mucha cosa que aprender en todos los campos de conocimiento cuando abrimos la escuela para interagir con contenido auténtico, con los lenguajes de los medios contemporáneos. Entonces, en eso tenemos que estar trabajando ahora, es disminuyendo esta distancia entre lo que ocurre fuera de la escuela y en el mundo contemporáneo de la hiperabundancia de información y la manera como aprendemos. Entonces, eso es lo que me gustaría dejar como reflexión final. Y muchas gracias a todos. He aprendido muchísimo hoy y espero que podamos continuar este contacto con este grupo tan rico, tan interesante. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, a mí me toca ahora cerrar, podría pasar horas, pero bueno, sabemos que hay algo que nos ha dado la pandemia, es tratar de acotar mucho los tiempos que pasamos en este tipo de actividades. Me parece que fue sumamente rico, para mí en lo personal, y me llevo un montón de cosas que desde la educación tenemos que repensar. Esto que decía Mariana, ¿no? Le dio la vuelta hacia lo positivo y decir, bueno, desaprendamos para aprender distinto, ¿no? Y más que para enseñar distinto, para aprender distinto. Eso es lo que tenemos que lograr. Creo que desde la UNESCO tenemos mucho trabajo por hacer en apoyo a cada uno de los países a los que nos debemos en estos temas. Me parece que nuestra oficina está haciendo un lindo camino, estamos aprendiendo mucho en el recorrido y se enriquece mucho de estas distintas miradas, ¿no? Yo creo que me gustaba mucho pasar de la mirada de uno a otro porque ahí surgían miradas tan complementarias sobre los temas, pero tan distintos, ¿no? Desde la creatividad, la necesidad de crear normativas, desde la reflexión desde los medios, el defender los derechos de los más vulnerables, el apuntalar a nuestros sistemas educativos. Entonces me parece que la riqueza fue la gran elección de panelistas que hicieron mis colegas, que nos hace
reflexionar a todos, nos hace irnos de acá un poquito más sabios. Así que desde lo que hace a mí, decirles, bueno, agradecerles de nuevo en nombre de la UNESCO, no a ustedes, al contrario, los agradecidos somos nosotros, a nuestro público, a quienes estuvieron escuchando, ojalá hayan tenido la misma sensación que nos queda a nosotros, y bueno, reiterar este compromiso de la UNESCO y de nuestra oficina en particular en seguir trabajando en estos temas, en el pensar y el repensar, y el ser creativos, como nos dijo Ludwig, el salirnos un poco desde nuestros 75 años de antigüedad y empezar a ser un poco más modernos, porque el tema lo pide, ¿no? Porque el mundo lo pide, el mundo actual lo pide. Así que no sé, Sandra, sin más, Sandra que ha pasado en las sombras así siendo la organizadora, espero haber cumplido yo también con tus expectativas y que nos llevemos lo mejor para terminar esta jornada. Les deseo un buen fin de jornada a todos y un mejor fin de semana. Y bueno, sepan que nuestra oficina va a seguir trabajando en estas líneas y que siempre pueden volver a nosotros con los contactos que tienen cuando nos necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Selmira, un gusto verte de nuevo, Selmira. Tantos años después. Señores, muchas gracias. Jóvenes y lindas como rica experiencia, de verdad. Gracias. Gracias. Hasta luego, mucho gusto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.